Nos encontramos en el 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural de nuestra bella ciudad de Mérida. Un aniversario que adorna el rostro de un pueblo de herencia única e invaluable. Una década compartiendo historias, anécdotas y descubrimientos del pasado. Un lugar de encuentro entre la historia y la cultura. De la mano de investigadores y especialistas, dedicados al estudio de las diversas facetas que conforman la identidad de nuestra ciudad. 10 años celebrando experiencias que agregan valor a nuestro presente, rescatando recuerdos que dan sabor a cada espacio, envolviéndonos en la riqueza del tiempo para dejar una huella en el corazón. Celebremos una vez más nuestra historia, regalo de aquellos que nos precedieron e hicieron posible el tesoro de lo que es ahora nuestro pueblo, nuestra comunidad. Bienvenidos al 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida. Una década cambiando la percepción del patrimonio. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Ximbalcá C y del Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a esta transmisión de la 10ª edición del Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta ocasión lleva por título Una década cambiando la percepción del patrimonio. En esta ocasión, nuestro foro virtual se engalana en su 10º aniversario con la voz y opinión de reconocidos especialistas e investigadores de nuestra ciudad vinculados al ámbito de la arqueología, la antropología social, la arquitectura, la historia, la lingüística, la bibliotecología, el cine y la espeleología, los cuales estarán presentando una serie de conferencias referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio a lo largo de una década. Es por ello que les hacemos una cordial invitación para que del 1 al 17 de marzo, en punto de las 7 de la noche, nos acompañen en la transmisión de esta serie de conferencias que seguramente serán de gran interés, aquí, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. Recibiremos a continuación a la doctora Blanca Paredes Guerrero. Ella es doctora en Arquitectura por la UNAM, profesora e investigadora de la Facultad de Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT Nivel 2, líder del Cuerpo Académico de Conservación del Patrimonio y de la Red Histórica de la Arquitectura y Conservación del Patrimonio, ICOP, coordinadora del Doctorado Interinstitucional Ciencias del Hábitat por la UADY y miembro del ICOMOS y del Comité Científico de Ciudades y Pueblos Históricos. A continuación la recibiremos con la ponencia El impacto de la arquitectura de equipamiento urbano moderno en el centro de Mérida, de 1940 a 1970. Bienvenida. ¿Qué tal? Estoy aquí participando muy a gusto del 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, que lleva muchos años de trabajo y esfuerzo de un equipo del cual me siento muy a gusto de ser parte. Les voy a presentar un tema que se denomina El impacto de la arquitectura de equipamiento urbano moderno en el centro de Mérida entre los años 1940 y 1970. Para ello hay que contextualizar la época para poder entender este proceso de transformación en esos momentos de la ciudad y que tiene que ver con nuestra ciudad actual también, por supuesto. Entre esos años 1940 y 70, nuestro país experimentó un crecimiento económico como no se ha repetido hasta el presente en estos días, debido a que tuvo, por ejemplo, en el plano económico, una inflación muy baja y una alta, cuantitativamente hablando, un alto nivel económico. Incluso se le conoció, como muchos saben, como el milagro mexicano, ese periodo, o el desarrollo estabilizador. Desde luego, como todo proceso, tiene también efectos contradictorios. En el plano económico, a pesar de esa gran riqueza económica, básicamente fueron ciertos sectores los que se vieron beneficiados, porque, por ejemplo, se sabe que en ese momento hubo un alto grado de desigualdad en los ingresos, por ejemplo,
que hubo una dualidad moderno-tradición, entre lo moderno y lo tradicional, sobre todo entre la industria y el campo, entre el sector agrícola y el sector industrial. Por ejemplo, el campesinado, que tenía un elevado crecimiento demográfico, no tuvo el suficiente apoyo para producir bienes, salarios necesarios de manera amplia. Y también estuvo el proteccionismo por parte del gobierno a empresarios industriales que debilitaron bastante la competencia. Sin embargo, a nosotros nos interesa también hablar, por un lado, de este gran crecimiento económico, pero también de otro fenómeno de tipo poblacional, que fue un intenso dinamismo demográfico, o sea, un crecimiento demográfico, sobre todo en las ciudades, un crecimiento urbano. En términos políticos o en el régimen político, también para contextualizar, antes de los años 40 habían existido gobiernos propiamente devenidos de la guerra revolucionaria, de la Revolución Mexicana, y estos gobiernos de la revolución tenían idearios afines a este movimiento, y Yucatán incluso fue un lugar de mucha avanzada, o que progresó al punto de que tuvo gobiernos francamente socialistas a favor de los grandes grupos. Pero a partir de 1940 surge lo que yo denomino los gobiernos postrevolucionarios, o sea, ese periodo postrevolucionario realmente comienza en los años 40, cuando se empieza a tomar distancia del ideario revolucionario justamente, y hay un ideario más cercano a la visión capitalista que estaba surgiendo con mucha fuerza en el mundo. Y también a nivel global teníamos un contexto de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que por un lado había una lucha en dos sectores del mundo, el este y el oeste, y Estados Unidos obviamente convirtiéndose en una gran potencia y abarcando a México en este afán imperial. Y el otro elemento internacional que es importante, que se va a reflejar después en México, es el desarrollo tecnológico, que se pasa de una época mecanizada a una época electrificada, sobre todo en esta época. Es muy interesante ver lo que pasa con el crecimiento urbano, con el crecimiento de las poblaciones en las ciudades de nuestro país. En 1940, y este dato es interesante, solamente alrededor del 26%, el 30% de toda la población de México vivía en ciudades. La gran mayoría vivía en ámbitos rurales, lo cual quiere decir que México era un país rural, básicamente. Sin embargo, hasta 1970, que es el periodo del que estamos hablando, esta población se duplica en las ciudades. O sea, alcanzamos casi el 50% en términos de población en las ciudades. La mayor parte de la población, o la mitad de la población de México, ya habitaba en ciudades. Y había una tasa de crecimiento casi del 3%. Mérida, aunque era de las tasas más bajas, entre 1940 y 1970, casi triplica su población también. Pasa de más o menos 90,000 habitantes a casi, poco menos, 300,000 habitantes. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando de que estaba apareciendo un nuevo tipo de asentamiento que antes no había sido prevalente en México, no había sido el tipo de asentamiento dominante. Y este tipo de asentamiento, que es la ciudad, y que estaba superando cuantitativamente en población y cualitativamente en forma de vida al medio rural, justo ocurre en nuestro país en esos años, entre 1940 y 1970. Por esto este periodo, que ha sido parte de un trabajo de investigación. Aún entre los años 40 y los años 50, las ciudades de México, de todo el país, y sobre todo la capital,
todavía tenían muchos elementos del modo de vida rural, muchos elementos. Tipo de vendedores, tipo de vivienda, tipo de manera de llevar la vida cotidiana, pero con la industrialización que también surge en ese momento en México, empezamos nosotros, empiezan todos los mexicanos a adquirir una gran cantidad de artículos, artefactos y también automóviles que se van convirtiendo en elementos de la nueva forma de vida y sobre todo caracterizada por lo urbano, que le distinguía completamente de lo que es el modo de vida rural. En los hogares, si se vivía a la manera rural, con la nueva tecnología, los nuevos artefactos, las nuevas tecnologías, esto cambió radicalmente justo en esos años. No es la excepción ninguna de las ciudades, pero cada una, sobre todo las de los estados federativos, tenían dinámicas diferentes. La capital, desde luego, fue la que más dinámicamente cambió. En esos momentos, como todo lo que estaba llegando del extranjero, llega con mucha fuerza ampliada lo que se conoció en la arquitectura como el movimiento moderno, una tendencia, una corriente, una escuela que tenía que ver con una visión moderna de la arquitectura que había surgido desde principios del siglo XX y casi finales del siglo XIX. Había empezado a llegar a México más o menos en los años 20, pero cuando empieza a ser una realidad con mucha fuerza en términos de edificaciones, en términos de ideas, en términos de obras, es más o menos en estos años. El uso del hormigón armado, la arquitectura elevada, los edificios y los nuevos tipos de edificios para nuevas funciones empiezan a surgir. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Más o menos entre los años 1951-1953, se hizo para Mérida, se estableció desde el gobierno federal, llegó a Mérida Mario Pani, un arquitecto muy afamado, para hacer un plan regulador de la ciudad. Es interesante que él hace un diagnóstico de la ciudad y toca el tema que nosotros tenemos en esta ponencia como el elemento central. Él no le denomina equipamiento porque este es un concepto más reciente, más o menos de la segunda mitad del siglo XX. Toca el tema del equipamiento urbano y él divide el equipamiento urbano como en tres áreas: los espacios para el comercio y la industria, lo que él denomina los edificios públicos y las escuelas. ¿Qué es esto del equipamiento? El equipamiento es toda la arquitectura que da un servicio a la población, que da un servicio público, que puede ser de tipo privado o no, pero de escala urbana. O sea, es un servicio al cual puede acudir y puede asistir a cualquier habitante de la ciudad o a muchos habitantes de la ciudad. El equipamiento es un servicio necesario ya dentro de la vida moderna de urbana y que tiene sus características particulares. Nosotros cuando empezamos a revisar y hacer la investigación sobre esto, en primer lugar distinguimos entre el equipamiento que fue desarrollado por el sector público, que además es una obligación del sector público desarrollar equipamiento, pero también el sector privado desarrolla equipamiento. Y puede haber equipamiento en áreas generales que se comparten entre lo público y lo privado, pero que como resultado de proyecto, el proyecto es el edificio en sí, es diferente. Por ejemplo, el equipamiento para la salud, para la educación, para la recreación y el ocio, para los servicios de comunicación y servicios de transporte, es un equipamiento que comparten tanto el sector público como el sector privado. Pero, por ejemplo, el equipamiento para servicios de energía
o servicios administrativos públicos o servicios de abasto correspondían, cuando menos en esta época, al sector público. Y servicios financieros y administrativos, servicios religiosos, producción de alimentos y bebidas, manufactura y almacenamiento, venta y comercio son más propios del sector privado. En Mérida comienzan a aparecer, a partir de este equipamiento, lo que nosotros conocemos como nuevos géneros arquitectónicos, o sea, nuevos tipos de edificios que incluso antes no habían, pero que atendían necesidades también nuevas que estaban surgiendo. Y así surgieron, por ejemplo, bancos, cines, hoteles, quizás museos, teatros. Algunos existían antes, algunos no existían después. En el sector privado y en el caso de Mérida, sobre todo estaban lugares como cervecerías, refresquerías, hielerías, panaderías, la industria de la harina, en fin. Eran edificios que antes no se desarrollaban como tales, sino que si habían esas actividades antes, se hacían en cualquier tipo de edificio. Pero se empiezan a hacer nuevos edificios para esas funciones y se van convirtiendo en equipamiento. Y para esta época, dado el contexto del movimiento moderno, se hace sobre la idea de la arquitectura del movimiento moderno. En el plan que presenta Pani, de toda la ciudad de los años 40 básicamente, o 50, es interesante ver que si lo contrastamos contra un plan actual, vemos que esa gran ciudad de esa época es casi equivalente a lo que hoy conocemos como la zona de monumentos históricos. Un poquito más, pero es la zona de monumentos históricos, casi diría que abarcan gran parte de la ciudad de los años 40. Nosotros también nos dimos a la tarea de identificar cómo este equipamiento, el equipamiento de hospitales, escuela, de parques, en el sector público, en el privado, se intensificó en estos años porque, por ejemplo, entre 1920 y 1930 identificamos el surgimiento de alguno de este equipamiento, pero si estamos viendo esta tabla donde nos señala que en 1920 y 1930 aparecieron algunas escuelas, por ejemplo, o una escuela, en la columna de 1940 y 1960 vemos que esto se incrementa. O sea, realmente en estos años ocurre un incremento en la edificación del equipamiento urbano de Mérida, un incremento como no se había dado antes en todos los géneros arquitectónicos y en todas las áreas del equipamiento. ¿Dónde se inserta todo este equipamiento? En esa ciudad de los años 40. Ahí se inserta todo ese equipamiento y nosotros, al verlo en el presente, en un plano actual, tratamos de identificar ese equipamiento. Podemos ver que desde luego abarcó toda aquella ciudad, pero sobre todo se concentró, yo diría, en un primer punto, en el núcleo de la ciudad, en el área sumamente central de la ciudad y también en el área norte hacia el poniente hay un cierto agrupamiento de esa producción de equipamiento de los años 40. Mérida tenía en esos años también vestigios de forma de vida del pasado, pero ya se estaba involucrando, a pesar de que sus edificios podían pertenecer a un tiempo pasado, sobre todo sus vías de comunicación, sobre todo la introducción del automóvil y los nuevos géneros de edificios, como por ejemplo la de los seguros de la Nacional, que era un edificio totalmente nuevo en esa época, empiezan a cambiar la fisonomía
de la ciudad. Entre la forma de vida del pasado y la forma de vida de su presente, la ciudad empieza a tener otras características. Para poner un ejemplo, por ejemplo, el tema del uso del automóvil o la introducción del automóvil impulsó una gran cantidad de tipos de edificios que se requerían solo porque el automóvil había surgido. Por ejemplo, surgieron agencias de automóviles, un tipo de edificio que no había antes, estacionamientos, gasolineras, refaccionarias y talleres. Este conjunto de géneros arquitectónicos nos hablan de que solo una actividad nueva traía a la ciudad unas nuevas necesidades en términos de equipamiento urbano. Y así surgieron en la ciudad todas esas edificaciones o todos estos espacios que antes no habían. Entonces, por ejemplo, para el transporte estaba el transporte aéreo, que Mérida en los años 40 tiene un aeropuerto, pero muy pronto en los años 70 lo moderniza, y este es un género de edificio que en el pasado tampoco existía, sino que surge y tiene tal fuerza que en un tiempo relativamente breve sufre cambios importantes en su arquitectura. El tema de la comunicación por autobuses genera o también de las televisoras, por ejemplo. Tenemos el proyecto de la televisora de Mérida y la de la Unión de Camioneros de Yucatán, que son proyectos hechos dentro del concepto de la arquitectura moderna, del movimiento moderno, que llegan a la ciudad de Mérida, a esa ciudad que tenía un contexto histórico, pero se van insertando este tipo de edificios, a veces cualificando el espacio, a veces descalificándolo. El equipamiento para la salud tiene diferentes hospitales, pero sin duda un referente importante fue el Hospital de Enequeneros de Yucatán, que tuvo un gran área de desarrollo y sobre todo tiene el concepto moderno de hospital por pabellones. O sea, el movimiento moderno ya introduce el concepto de los pabellones como áreas de tratamiento para la salud, y que en el proyecto de Enequeneros de Yucatán se ve muy claramente la influencia o la decidida intención de hacer una obra de arquitectura moderna. La Escuela Preparatoria 1 de la UADY, que corresponde a esta época, y una de las industrias muy importantes de Mérida y de Yucatán, que tiene pocas, es la industria cervecera. La industria cervecera también en esos años transita incluso de operar en un edificio antiguo a generar su proyecto de arquitectura y su nueva fábrica, su nueva empresa, con un concepto también de arquitectura moderna. La otra industria que fue muy importante en Yucatán, pocas veces reconocida, es la industria refresquera. No fueron muchas las industrias, pero la refresquera como la cervecera fueron dos de las industrias más importantes. Y los proyectos que introduce también son proyectos de corte totalmente moderno, y sobre todo porque implementaron nueva manera de realizar el procesamiento de sus productos. Mecanizaron los procesos, todos los procesos que en épocas anteriores eran manuales, en este momento se volvieron mecánicos. Y esto demandó de edificaciones especializadas para ello. Vale la pena decir que estas obras pensadas funcionalmente ya tenían que ser pensadas en términos de la nueva manera de operar dentro de estas industrias. Entonces,
la industria embotelladora o la industria refresquera en Yucatán fue muy relevante y sin duda, dada la complejidad de su procesamiento mecánico, rápidamente generaron nuevas edificaciones modernas. Y la otra industria importante, porque son tres me parece que destacan en Yucatán, es la de las harinas y las galleteras, que tuvieron mucho auge, mucho impulso y que también en esos años, al modificar su forma de operar, al modernizarse, al demandar nuevas maneras de trabajar ante la nueva tecnología, cambian de sus antiguas instalaciones, muchas veces hechas para operar manualmente a la industria, a una nueva arquitectura, a una nueva edificación que ahora tendría que ser dentro del funcionalismo de la arquitectura moderna. Hay dentro de los géneros nuevos, ya lo mencioné hace un rato, dentro de los géneros nuevos de la ciudad, el tema también de los lugares para el agua, ¿no? El agua como un servicio público, que si bien en Mérida estaba desde principios del siglo XX y nosotros, algunas personas, todavía conocimos un gran tanque gigante que estaba en la zona de San Benito y que vemos en la fotografía de la derecha al final, y fue derruido en el siglo XX, era parte de esos servicios de equipamiento que demandaban un espacio en la ciudad, así como la industria, como la podemos ver en la imagen al fondo. Vemos las chimeneas en Mérida, que se supone que no es una zona industrial. Claro que hay industria. Otro tipo de equipamiento no propiamente industrial es el de el comercio. El comercio en Mérida tuvo una actividad muy, muy intensa durante toda su vida y aquí aún se intensificó más. El comercio de todo tipo. Pero, por ejemplo, las librerías que fueron apareciendo en el siglo XX también tuvieron su auge y también se vieron en la necesidad, algunas de ellas sí lo hicieron, de modificar su proyecto. Es el caso muy conocido del edificio de la Literaria, que muchos conocimos. Es un edificio sobre todo emblemático de esa arquitectura moderna, insertada sin lugar a dudas en el tejido de la arquitectura antigua del centro de Mérida. Sin embargo, es bastante interesante la propuesta muy moderna y al mismo tiempo integrada del proyecto. El otro tipo de comercio derivado de la industria harinera, por supuesto, son las panaderías, que Mérida, como muchos otros lugares, tiene desde siempre esta actividad de la panadería, originalmente en las viviendas de las propias personas, en lugares muy sencillos, pero muestra del crecimiento y la evolución y de también la necesidad del cambio de arquitectura, de la modernización de este tipo de servicio. Lo vemos en algunas panaderías, una de ellas que todavía existe es la famosa Panadería Montejo, que fue hecha en esos años, o cuando menos con esa arquitectura del movimiento moderno, y que sigue vigente, aunque no está en el centro histórico, sí está dentro de esa ciudad de los años 40. Esto ya más cercano a los años 70, surge en Mérida por primera vez lo que hoy conocemos como los supermercados, tan comunes hoy que no existían antes de los años 70, surgen por primera vez, que es un nuevo servicio, que es una arquitectura también diferente a la de una tienda normal como se conocía en la ciudad, y sin lugar a dudas, ya para esa época, ni duda cabe que la arquitectura del movimiento moderno era la que estaba predominando.
El género de edificio que ya les había comentado, que surge en los años 40 nuevo, es el de las aseguradoras. En Mérida se hace el primer edificio altísimo de 10 pisos en el centro histórico para una aseguradora que genera su proyecto en un lugar donde antes no había nada, en un edificio de nivel promedio que vemos en un círculo a la izquierda, en ese lugar de la ciudad donde originalmente se tenía una manzana común, se construyó esta obra en primera instancia de 10 pisos, que con el tiempo se tuvo que rebajar en altura porque tuvo problemas y que permaneció muchos años abandonada. Se conoció como el Elefante Blanco y ha transitado por varias etapas. Actualmente es donde está la Casa de la Música, pero este rascacielos, entre comillas, o este edificio alto, entre comillas, es de los primeros que se insertan en el centro histórico de Mérida. Una decisión a nivel urbano desde el siglo XX, pero que todavía se continúa implementando en estos años, es convertir las esquinas en chaflanes. Y, por ejemplo, obras de estos años, como el hotel que conocimos como Mérida Misión, la casa que estaba donde está ahora el Hotel del Balán, en contraesquina con la universidad, y la universidad misma, es una esquina en donde los 3 edificios comparten el concepto de la esquina ochavada. Pero las obras que se hacen en esos años son para achaflanar las esquinas. Los 3 edificios, el restaurante, porque era un restaurante el que estaba en contraesquina con la universidad, y el del hotel, son edificios de estos años de los que estamos hablando, y las modificaciones en el edificio central de la universidad también, de los años 40. Bueno, en el equipamiento urbano para la educación, tuvimos en Mérida uno de los ejemplos más interesantes de arquitectura para ello, una obra de Amabilis, que fue el Centro Escolar Felipe Carrillo Puerto, desafortunadamente demolido sin argumentos, pero que llevó a la pérdida de un ejemplo de arquitectura moderna y de un gran complejo escolar como no había habido antes en Yucatán. El Centro Escolar Felipe Carrillo Puerto tuvo unas dimensiones, pero también una capacidad de respuesta a múltiples funciones de tipo educativo de manera única. Y fue demolido para no mejorar el contexto. Dentro del concepto de este mismo edificio se integró el concepto del arte y el concepto de la educación en Yucatán, y desde una postura obviamente del pensamiento revolucionario todavía, incluso socialista todavía, con los frescos de Miguel Tzap Trejo. El equipamiento para la educación público y privado fue ampliándose bastante. Por ejemplo, de la universidad, dentro de este concepto de arquitectura estuvo la Facultad de Medicina, que todavía está el edificio, y algunas escuelas privadas que todavía prevalecen. Y los nuevos géneros, por ejemplo, ya les había comentado, son los cines. Los cines que, dependiendo en dónde se insertaron, tuvieron una arquitectura más cercana o no a la lectura del movimiento moderno. El cine Mérida, el cine Cantarey, el cine Aladino es un ejemplo excelente de esta arquitectura funcionalista, pero desde luego diferente a la arquitectura del lugar. El equipamiento urbano para el abasto y el comercio llevó
a los gobiernos en su momento, quienes eran quienes lo dirigían, a modificar proyectos antiguos de mercados o del mercado, ahí los llevó a transitar a edificios nuevos, también funcionalistas. Para ir ya cerrando, vale la pena hablar de un tipo de servicios que hay en la ciudad, que es para embellecer, para hacer más funcional, para hacer más estética, para hacer más agradable una ciudad, y se genera una serie de rotondas, de monumentos, de fuentes en la ciudad en esta época, que se van ubicando en diferentes momentos y que generan un nuevo trazado incluso en algunas partes de la ciudad. Pero los diseños, excepto el caso del Parque de las Américas, que es una arquitectura moderna, mayista, diría yo, todos los demás son una arquitectura 100% moderna. El movimiento moderno dejó una estela también no muy positiva desde el punto de vista de su interpretación simplificada. Su interpretación simplificada fue hacer una arquitectura austera, sencilla, sin elementos decorativos, de hormigón, pero sumamente simple y supuestamente funcional. Este tipo de arquitectura, que fue también parte del equipamiento que se fue haciendo en esa época, también se insertó en el centro histórico. Muchas veces no necesariamente enriqueció su contexto, sino por el contrario, lo disminuyó bastante, porque como arquitectura fue más bien una versión empobrecida del movimiento moderno, pero era muy económica, era muy fácil, era muy factible hacerla y proliferó en varios puntos de la ciudad. Arquitectura que no necesariamente se integra, pero que fue hecha en esa época bajo la idea o bajo el concepto de arquitectura moderna, pero que no tenía necesariamente la calidad que se esperaba de una arquitectura funcionalista, como vimos en muchos de los ejemplos anteriores. Hemos podido identificar en el volumen de la construcción urbana del centro histórico el peso del equipamiento de este periodo del movimiento moderno es muy alto en proporción con el peso de una arquitectura más antigua. Lo que queremos decir con esto es que esta etapa modificó radicalmente el contexto histórico de la ciudad de Mérida. La ciudad y su área histórica, como la conocemos nosotros hoy, ya es una ciudad más bien que fue cambiada en su fisonomía de manera muy importante en este periodo. Podemos ver en las tiras de fachada, en los muros, con edificios antiguos, por ejemplo, del siglo XIX o de principios del siglo XX, podemos ver claramente las inserciones de esta arquitectura moderna de dos tipos: arquitectura funcionalista con diseños de integración y arquitectura que se denomina el movimiento moderno, pero con muy baja calidad arquitectónica y a veces con poca integración. Lo último interesante para mencionar es que la arquitectura también fue un medio de publicidad. O sea, mucha de la publicidad de la época incluía la imagen de la arquitectura, porque la imagen de la arquitectura moderna era el mensaje de la época moderna que se estaba viviendo. Entonces, el hablar de la arquitectura moderna y el movimiento moderno de esta época fue parte de un discurso también comercial, de gobierno, y fue parte de una necesidad también.
todo esto nos hace pensar que en este periodo todo este equipamiento urbano es tan importante, fue tan significativo en su cantidad y en su calidad, que determinó cómo iba a continuar desarrollándose la ciudad después de los años 70, o sea, nuestros días. Si esto no hubiera ocurrido, la ciudad hubiera tomado otro camino que no sabemos, pero la determinación en este momento, desde el punto de vista urbano, fue cómo se asume el movimiento moderno, sobre todo en edificios de equipamiento urbano, y cómo su cantidad y su volumen y su peso en este contexto da un giro al rumbo de lo que es lo que hoy conocemos el área histórica de Mérida. Sería todo. Muchísimas gracias.